Existe una historia aterradora real que inspiró a Freddy Krueger. El famoso villano de las películas de Wes Craven tiene sus orígenes en un extraño caso real que impactó al mundo. ¿Acaso duermes tranquilo porque crees que Freddy Krueger no puede atraparte en tus sueños? La historia real que inspiró al villano clásico del cine te va a quitar el sueño. 1, 2, Freddy viene por ti. 3, 4, cierra la puerta. 5, 6, toma el crucifijo. 7, 8, mantente despierto. 9, 10, nunca más dormirás. Ese era el tema que cantaban las niñas más tétricas del cine en las películas de Wes Craven, A Nightmare on Elm Street, en la que un grupo de adolescentes era acosado en sus sueños por un aterrador villano con la cara quemada y cuchillos en sus manos. Freddy Krueger, como todo buen fan del terror que se respeta, se sabe que llegó al mundo en 1984, con una película en la que, de un día para otro, un grupo de adolescentes comienza a tener sueños y visiones extrañas. Pesadillas que se van volviendo cada vez más terribles, hasta que llegan al punto en el que no podían dormir por el miedo, que era cuando se convertían en presas de un sueño profundo en el que no podían distinguir entre las pesadillas y la realidad. Y allí era donde Freddy los atacaba, usando sus peores miedos y fobias para matarlos. Lo más aterrador de la técnica de Freddy Krueger era que en realidad no había escapatoria para su destino. Sus víctimas intentaban no dormir para evitarlo, pero eso los iba dejando cada vez más cansados y atrapados en la trampa. Morían mientras dormían, lo que además hacía que el resto del mundo pensaran que estaban locos o deprimidos, y que el resto de las víctimas no podían pedir ayuda. Las películas de Wes Craven tienen una premisa aterradora. La idea de que tus sueños puedan matarte es bastante perturbadora, pero los fanáticos del terror podían estar tranquilos al saber que esto era real. ¿O sí? ¿Acaso Freddy Krueger fue un asesino real? Si queremos hacer muy corto este video, la respuesta es no. Freddy no está inspirado en un asesino real, cosa que sí pasa con el caso de Michael Myers y Halloween. La historia de que se basó en un asesino en serie real que vivió en Cincinnati, Ohio, en el siglo XIX llamado Frederick Krueger no es cierta. No existió un Freddy de la vida real que mató a niños con una garra de jardinería y vivió en una fábrica abandonada hasta que fue capturado, encarcelado en un hospital psiquiátrico y murió mientras dormía. Y con eso sin duda puedes dormir mejor. Pero la historia de la película sí tiene algo de realidad, y se basa en algo todavía más perturbador. En una ocasión le preguntaron a Craven de dónde había tomado la inspiración para crear a su famoso asesino de niños, y él contó una vieja historia que había leído sobre una familia que había escapado de la violencia en Camboya. Craven explicó que el hijo de la familia sufría de estrés postraumático, que lo dejó con pesadillas terribles, que finalmente lo mataron. De ahí nació la idea de Freddy Krueger. Wes Craven comenta: leí un artículo en el LA Times sobre una familia que había escapado de Killing Fields en Camboya y había logrado llegar a los Estados Unidos. Las cosas estaban bien y luego de repente el hijo pequeño estaba teniendo pesadillas muy inquietantes. Les dijo a sus padres que temía que si dormía, la cosa que lo perseguía lo atrapara, por lo que él trató de permanecer despierto durante días. Cuando finalmente se durmió, sus padres pensaron que esta crisis ya había terminado. Luego escucharon gritos en medio de la noche. Para cuando llegaron a él, ya estaba muerto. Murió en medio de una pesadilla. Aquí estaba un joven que tenía una visión de horror en todos los mayores grados que podían imaginarse. Esto convirtió en la línea central de Nightmare on Elm Street, comentó Craven en la entrevista. No se sabe qué fue lo que soñó el niño, o qué era lo que solía ver en sus pesadillas.
Pero Craven se dio cuenta de que realmente era posible morir por medio de shock. Y encontró que se llega a un punto en el que el cuerpo se apaga por el agotamiento mental, encerrando a la persona en sus propias pesadillas y, al traducirlo al cine de terror, ese era el escenario perfecto para un asesino que sabía perfectamente bien que sus víctimas tienen que dormir y que nadie le cree a los niños, y que justo allí es donde están más vulnerables. Por el otro lado, el director también dijo que tenía pensado un final diferente para Freddy Krueger en la primera película, dándole a Nancy la oportunidad de vencer sus miedos. Wes Craven comenta nuevamente en la entrevista: Bob quería un gancho para una secuela. Sentí que la película debería terminar cuando Nancy le da la espalda a Freddy y su violencia. Eso es lo único que lo mata, el no prestarle atención, el ignorarlo. Bob quería que Freddy recogiera a los niños en un automóvil y se fuera, lo que revirtió todo lo que estaba tratando de decir. De repente presentó a Freddy triunfante nuevamente. Se me ocurrió un compromiso, que era que los niños subieron al convertible, y cuando se bajara del techo, tendríamos las rayas rojas y verdes de Freddy. No sé, ¿acaso me arrepiento de cambiar el final? Lo hago porque es la única parte de la película que no soy yo, explicó. Aparte de Freddy Krueger, como comentamos en la primera parte del video, también está la verdadera historia del asesino que inspiró a Michael Myers, de Halloween. Ahora, prepárate porque te la voy a contar. Halloween, el psicópata real que podría haber inspirado al personaje de Michael Myers. Un psicópata real podría haber inspirado al personaje de Halloween, Michael Myers, quien había atormentado al público durante 40 años en la pantalla. Uno de los asesinos en serie del cine más aterradores de la historia es nada más y nada menos que Michael Myers, protagonista de la popular saga Halloween, que lo dio a conocer en 1978. La historia de Michael Myers en la saga Halloween retrata a un niño de 6 años tras asesinar a su hermana, apuñalándola con un cuchillo, y es internado en un hospital psiquiátrico durante 15 años. Pero una noche de Halloween, el joven escapa del recinto para volver a la ciudad ficticia de Haddonfield, y así empezar una ola de violencias. Ahora es posible que este personaje esté basado en un asesino real. El documental Halloween, A Cut Above the Rest, del año 2003, el creador de la saga, John Carpenter, dijo que siendo un estudiante de la universidad, visitó un instituto mental como parte del curso de psicología. No fue una visita cualquiera, ya que se trataba de ver pacientes con casos graves o de violencia. Precisamente en la película de 1978, la mirada de Myers es escrita por el actor Donald Pleasence, el psiquiatra a cargo de Michael, como un rostro vacío, sin emociones, con los ojos negros, como si fuera el mismo demonio. Carpenter explica que la mirada está paciente y que es realmente demoníaca, que llegaría a ser traumatizante para él y probablemente lo más terrorífico que haya visto en su vida. Sobre el factor de si un asesino real terminó de usar al personaje de Myers, por mucho tiempo se dijo que fue Stanley Steers, quien habría matado a sus padres y a su hermana a los 11 años, y tras ser internado en un hospital psiquiátrico, logró escapar una noche de Halloween para convertirse en el asesino serial más prolífico de la década de los años 20. Sin embargo, toda esta historia no ha sido confirmada por el propio Carpenter, y por otro lado, no hay constancia ni siquiera que exista este tal asesino Stanley Steers, por lo que es otra especulación que quedaría como un mito de la internet por los fans de Halloween y el público general, pero sin ninguna base de veracidad. Pero sí existen otros asesinos seriales que podrían encajar muy bien con el perfil de Michael Myers y sí existieron en la vida real. Dos casos de asesino serial real, de los que sí se tiene constancia, son de Ed Kemper y Ed Gein. El primero es uno de los asesinos más famosos del mundo. Mató a su abuela cuando tenía 16 años y después hizo lo mismo con su esposa y con su abuelo. En 1969 sus víctimas fueron las estudiantes universitarias y luego su propia madre. El segundo, Ed Gein. Ya hemos hablado de él en el video anterior. Fue un asesino estadounidense nacido en Wisconsin y Gein usaba máscaras hechas con piel humana. Mató a su familia
Y también mató a su madre, como lo hizo Michael Myers en Halloween. A los 39 años de edad cometió ese asesinato. Así empezó una carrera de psicosis y obsesión con el cuerpo femenino, lo que empezó por empezar a exhumar cuerpos y cadáveres de la tumba del cementerio. Halloween se estrenó en octubre del 78 y recaudó en taquilla 47 millones de dólares en Estados Unidos nada más. Tras su éxito en la taquilla, la cinta se convirtió en una de las más influyentes dentro del género del terror, popularizando el terror slasher en la década de 1980. Ahora llega a su fin con Halloween Ends, estrenada el pasado 13 de octubre del año 2022. Si eres fanático de Halloween o de Freddy Krueger, seguramente le seguirás la pista a estos personajes. Nada como saber un poco más de ellos en Halloween y tener una visión de cómo pudieron haber surgido estos personajes tan míticos del terror. Recuerda que hago estos videos para darte buenos sustos antes de irte a la cama. Soy Red Room y nos vemos en Los Archivos del Terror.